Entonces, como usted comentaba ahorita, que cuando Caín mató a Abel, Dios lo marcó por una eternidad. ¿Dónde se encuentra Caín ahora? ¿Y cuál fue el punto clave en el que usted entendió que usted debería seguir los caminos del Señor? Una terrible enfermedad. En esos momentos difíciles de su enfermedad, ¿cuál fue el apoyo que usted dio de parte de algún familiar, algún amigo? Poca familia en sí de sangre no tenía. Yo decidí afirmarme más en Dios después que un pastor supo de esta situación y pisó los diagnósticos que me dio el médico. Y después me dijo, a los 7 días después de pisar los diagnósticos, usted se va a dirigir al médico. ¿Por qué existen tantas iglesias, tanto cristianas como pentecostales? El problema de muchos cristianos, tenemos muchos problemas, por cierto. Ya no estoy juzgando a los cristianos, nada por Sí, decir. pero eso es porque no hay falta de educación. Si yo tengo un hijo con un primo, eso es pecado. Pero ellos siguieron multiplicando. ¿Cómo se multiplican esas personas? Saludos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos platicando con el pastor aquí, Félix Sánchez, que nos estará contando un poco de su vida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo se siente en este día? Me siento bien, gracias al Señor, positivo, Y no es de COVID. y no es del COVID. Y mi familia está bien, todos están bien, gracias al Señor, y nos sentimos contentos y gozosos de poder compartir con ustedes Nosotros nos y en sentimos su igual. canal o nuestro canal, Nuestro ya es de porque todos. ya yo me hago partícipe de Claro ahí. que sí. Y bien, me gozo por ustedes. Amén, así Sí. sea. Y usted nos podría contar un poco de su vida antes de Cristo, antes de conocer los caminos del Señor. Bueno, te pudiera contar que la vida mía antes de Cristo era un vacío, un hoyo. Amén. Un hoyo donde tú no le podías encontrar el final. Un hoyo. Eso es la vida de una persona sin Cristo. Más cuando uno se dedica a cosas que no son agradables a Dios. Por lo menos a mí me encantaba tomar. Era bebedor. Creo que me hice casi alcohólico en un tiempo. Y muy difícil para mí. ¿Y cuál fue el punto clave en el que usted entendió que usted debería seguir los caminos del Señor? Una terrible enfermedad. Dios dice en su palabra, establece que el que no viene a Él por amor viene por dolor. Amén. Y yo pasé por ese dolor. El alcohol me dañó todos lo que yo tenía dentro, los órganos. Y en un momento no me quedó más que clamarle a Dios. Amén. Y Dios se fijó en mí. Yo encontré el favor de Dios. Encontré una persona que de momento me dijo que si yo clamaba a Dios con fe, Dios podía restaurar todo los órganos dañados ya. Y Dios lo hizo. Esa fue la persona que lo motivó. Esa fue la primera persona que me motivó a seguir a Cristo. Bueno, Graciela. y su fe, que tuvo fe en que Dios sí puede Pues tuve sanar. fe. Yo creía esa palabra. Todo es creer. Claro que sí. Y Sí. tener fe. Y tener fe. Así. Y en esos momentos difíciles de su enfermedad, ¿cuál fue el apoyo que usted dio de parte de algún familiar, algún amigo? Bueno, amigos sí. Porque yo vivía fuera de Neiva. Vivía en la Altagracia, en Higüey. Y allí la familia que yo tenía eran personas que, puedo decir familia porque eran parientes, pero muy poca familia en sí de sangre no tenía. El apoyo de los amigos y eso, algunos se fueron y algunos se quedaron. Como todo, porque Y no todos se llaman, no todos se hacen llamar amigos cuando tú estás enfermo. No así todos es. están ahí apoyándote. Los míos se fueron todos, pero me quedó el mejor, Dios. Dios. Amén, así sea.
Y cuéntenos, ¿en qué momento en sí usted decide llegar a los caminos del Señor? Ya Bueno, después, sea después que se curó, se enamoró de no, yo decidí afirmarme más en Dios después que un pastor supo de esta situación y pisó los diagnósticos que me dio el médico. Y después me dijo, a los 7 días después de pisar los diagnósticos, usted se va a dirigir al médico. Yo confié y después de unos 7 días yo fui al médico y me hicieron un estudio profundo. Ya Dios hubiese establecido la palabra y yo salí bien. ¿En ese momento usted era casado o No, después de? no era casado en ese ¿Cómo usted momento. conoció a su esposa? ¿Ella estaba en los caminos del Señor cuando usted reconoció o estaba afuera? En los caminos del Señor, en el monte orando. Amén. O sea que ella también fue parte de su motivación. No, porque pasó un tiempo luego. Después de yo recibir al Señor, pasó un tiempo. Y mi esposa la conozco después que yo tengo ya un tiempo en Yendo la en la iglesia. iglesia. Yo conocí a mi esposa cuando comenzamos a hacer el instituto para pastorear. Pero ya yo en el Evangelio duré un tiempo antes de conocerla a ella. ¿Y ha sentido ese cambio después que está en los caminos del Señor? Oye, tan profundo que se lo estoy regalando a quien lo quiera. Amén, amén. Sí. Ese es un camino glorificado, muy bueno. Ahorita estábamos hablando y yo le estaba explicando de, de por qué nombran a las iglesias con tanto nombre, por qué existen tantas iglesias, tanto cristiana como pentecostal, como católica, si es un solo Dios y si adoran al mismo Dios y predican la misma palabra. Bueno, nos vamos a encontrar con muchas iglesias con diferentes nombres de diferentes denominaciones, pero lo bueno es, hay una palabra establecida, no recuerdo el verso, pero dice que el mismo Dios unirá todas las naciones, todos los pueblos, y dice la Biblia, y será un solo pueblo, una sola nación, y todos van a adorar a un solo Dios. Amén. Amén. Entonces, de repente las personas tienen sus denominaciones. Dios no viene a buscar las diferentes iglesias, Dios viene a buscar una iglesia, de lo principal. Y esa iglesia que Dios viene a buscar, hay muchas posibilidades que sean parte de la gente que hace el bien, que sigue a Dios en la católica, de la que hace el bien, que busca a Dios en la iglesia evangélica, en la pentecostal. Y hay una palabra muy fuerte. Antes de decir la palabra fuerte, ahora que se está hablando de que Dios vendrá y buscará a estos buenos cristianos que pertenecen a la católica y a diversas iglesias, y las personas que no están integradas a una iglesia y que son buenos cristianos aún sin estar en iglesia, que confían en Dios, que hacen el bien, que no le hacen maldad a nadie, que ni critican, a esas personas Dios las va a dejar porque no pertenecen a una iglesia. No, hay un asunto. Porque siempre los cristianos dicen, conviértete, visita la iglesia para que cuando llegue la venida de Cristo te pueda llevar o si no te vas a quedar. No, lo que salva al hombre no es la iglesia, ni el que esté fuera de la iglesia. Es una relación con Dios. Pero dice la ¿Y Biblia, cómo yo obtengo esa relación con Dios? dice la Biblia, no dejes de congregarte. Ahí entramos entonces a la iglesia. Pues la Biblia dice que no puedes dejar de congregarte como muchos tienen por costumbre. La persona en su casa que nunca han ido a la iglesia y que nunca han hecho daño tienen que testificar. La Biblia dice que deben testificar ante Dios y ante los hombres. Yo entiendo su punto, pero el punto que yo quiero que usted entienda es, quizás algunas personas no visitan a la iglesia, ya sea por la prédica que ellos dicen, lo que les decía ahorita, y por la ideología que ellos crean. Algunas iglesias, no todas, los integrantes de esa iglesia, bueno, que lo he escuchado, critican al joven que va y no le dan ese apoyo. Quizás ese sea un punto por lo cual las personas que yo le digo que no pertenecen a ninguna iglesia y no hablan mal de nadie, no critican y creen en Dios, quizás ese sea el principio de por qué no visitan a esa iglesia.
entiendo el punto que me dice, pero hay un asunto en la Biblia. Aún Dios hablando dice que a los hechiceros y a los fornicarios Dios es que lo vas a juzgar. Nosotros como cristianos no podemos juzgar a la persona que no ha venido a la iglesia. O sea, que usted cree en los hechiceros. No creo en ello. ¿Usted cree Creo que en que Dios le va a hacer un juicio. ¿Usted cree que existe la maldad entonces? Claro que sí. Entonces, si ellos pertenecen a la maldad, Tendrán que darle cuenta a Dios. Y Dios es que va a determinar, no yo. Amén. El problema de muchos cristianos, que tenemos muchos problemas, por cierto, es que a veces nosotros nos enfocamos en lo que vemos. Pero muchas veces nosotros estamos mirando algo, y esto lo digo con mucho cuidado, y muchas veces lo que estamos mirando no es lo que Dios está mirando. Dios ve el interior del hombre. Nosotros vemos lo que nuestros ojos reflejan. Y tenemos algo bien claro bíblicamente cuando Samuel, dice la Biblia, que Dios mandó a Samuel a ungir a David. Y Samuel va y hace pasar unos cuantos hijos de Isaí para ungirlo. Sin embargo, Dios le dijo, no, te estás fijando en lo que yo no te he mostrado. ¿Usted me entiende? Pues nosotros juzgamos por lo que vemos. Pero mucha gente si la Biblia lo dice, ¿por qué en algunas iglesias juzgan? Si ellos siguen la Biblia. Se supone que si yo soy cristiana y estoy en una iglesia es porque sigo la Biblia. O sea que debo seguirla al pie de la letra, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué esas personas que se hacen llamar cristianos no siguen la Biblia tan acorde, o sea, no predican y son acorde a la Biblia? Si ellos son cristianos. O sea, no estoy juzgando a los cristianos y nada por el estilo. Pero eso está pero bien. A veces me confunde esa parte. Mira, lo que pasa es un asunto. Yo me convierto a Cristo, por lo menos ahora, 2021. No quiere decir que en el 2022 yo voy a ser un cristiano selecto, un cristiano ordenado. No quiere decir, todo es un proceso. Sí, claro. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es un proceso porque tenemos un ejemplo, el mundo no se dice. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que llegar y prepararnos a través de la educación cristiana, eclesiástica. Hay pastores, la Biblia dice, y habla la Biblia que Dios puso maestros, pastores, evangelistas, y es un proceso que ese equipo, esos 5 ministerios que Dios forma, tienen que formarte a ti. La gente a veces en la calle se muestra como buen cristiano y tiene un problema con su familia. Conozco de mucha gente cristiana que no se toman un vaso de agua con su familia. Y yo creo que nosotros debemos empezar a predicar por casa primero. ¿Usted cree que él sería un buen cristiano entonces? ¿Quién? Ese del que usted comentó que no compartió un vaso de agua. No es un buen cristiano, porque Cristo era el ejemplo de seguir. Entonces nosotros vimos a Cristo compartiendo con todo el mundo. Amén. ¿Tú me entiendes? Pero hay un espacio que es Cristo que lo va a llenar. Según tu necesidad y según la búsqueda de Dios, Dios corrige al hombre. Nosotros podemos ser cristianos y quizás hay mucha gente que se han convertido a Cristo y no han recibido el Espíritu Santo en su vida. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, y una persona puede ser cristiana o llamarse ser cristiano y el Espíritu Santo no tocarlo. Hay una relación entre Dios y el hombre. Y cuando tú tienes esa buena relación con Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida. Y si el Espíritu Santo está en ti, tú no vas a hablar mentira. Tú no le vas a llevar contienda a nadie. No vas a odiar a nadie. Porque tiene a Cristo, está completo. Cuando una persona miente porque algo de Dios falta en él. Claro que sí. Ahora, cayendo el tema nuevamente a lo de la iglesia, porque eso me tiene en una inquietud. La Biblia dice cómo debe el cristiano vestirse, porque si tú vas a una iglesia religiosa o a cualquier lugar, en algunas iglesias no te permiten ir en jean, solamente en falda, sin cortarte el cabello, sin arete. ¿Eso lo dice la Biblia? Mira, la Biblia es muy clara. Y la Biblia dice, ven a mí con toda tu carga. Dios hablando. Y yo te haré descansar. Entonces, si yo me enfoco en que yo debo ir, si Él me está llamando con toda mi carga y que Él me va a hacer descansar, Él me va a enseñar cómo yo hacerlo. Ahora, la Biblia es clara, dice que debemos vestir con pudor y modestia.
no vestir en falda. Sí, se puede. Tú puedes ir en un pantalón fino, eso es modesto. Sí, pero es que el asunto de la ropa, yo creo que Dios tiene eso muy lejos, Entonces, ¿por qué las iglesias lo porque no hay falta de educación. es lo mismo que te decía ahorita? Si un pantalón talla bajita no es para un hombre, es un diseño de mujer. Entonces nosotros estamos equivocados. Mujeres con pantalones, pero el pantalón talla bajita se hizo para una mujer. Entonces, es que, ¿tú te imaginas yo predicando en un pantalón En un talla pantalón bajita? Entonces se vería estamos raro. equivocados, estamos dejando que las almas se pierdan. Nos llamó Dios, dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros estamos enfocados en un vestido, en unas prendas, Y no en la y palabra del no en Señor. la palabra de Dios. Amén. El asunto es meterle a Cristo a la gente. Y no por la Y ropa. que Dios sea que lo ebarate, lo organice. Claro que Dios. sí. Ese es el único que está. Por eso te toqué un punto ahorita, el punto importante. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Y si yo me pongo a arreglar los hermanos, mira, tú vas a venir sin el alisado, tú vas a venir con el pelo fino, tú vas a No, venir con lo que otro. hay iglesias que reglamentan eso, por eso se lo planteé. Pero acuérdate de una palabra muy poderosa también, que la Biblia dice. Entonces, eso que plantean el reglamento de vestir son cristianos. Yo te voy a Son responder por la cristianos. palabra, sin ofender a nadie, te voy a responder por la palabra. La Biblia dice que se le acercaron a Jesús unos y le dijeron, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Nosotros hicimos tales cosas en tu nombre. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Amén. Y se refiere a personas que muchas veces creen que tienen a Dios y que están insultando a la gente. El que está insultando, oye, a la persona en la calle, el evangélico pastor que insulta a su hermano, a la criatura de Dios, Dios no ha pasado por él. Amén. El evangelio es amor. Entonces, eso mismo entra en lo que yo le estaba comentando ahorita, que yo visité a una iglesia y usaban esta actividad de ponerte la mano aquí y tumbarte. Esa persona no es tan educada, entonces, Bueno, porque para yo sentir la presencia de Dios, a mí no tienen que tumbarme. el que te toca es Dios. Dios es el que toca al hombre. Amén. Entonces hay una situación, la gente confunde muchas veces la unción. Hay algo que se llama unción. Unción es el poder de Dios transmitido en el vaso, en la persona. Y la gente confunde la unción con la emoción. Hay predicadores emocionados, que yo lo he visto, queriendo tumbar a las personas a la fuerza. Sí, eso mismo me pasó. Sí, Porque entonces, yo antes de que me tumbaran, yo sí sentía la presencia del Señor en la iglesia. Pero como le dije, eso me incomodó porque yo sentí que no era Dios que me estaba tocando, que era que me estaban empujando con su fuerza. Por eso le planteé, ¿por qué usan esa actividad en cada iglesia? O en algunas. no, en diferentes iglesias. En algunas, sí. Hay iglesias que quizás usan esa parte. Muchas veces la madurez, Dios lo dijo bien claro en la palabra y lo estableció. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Muchas veces el conocimiento, quizás el hermanito que agarró y empujó a alguien, no quiso hacerlo con la intención, quizás quiso que Dios mostrara su poder, quizás Dios no le respondió y él se vio obligado, ¿tú me entiendes?, en buscar una cámara, algo, muchas veces por cámara, pero no, también esas personas tienen su oportunidad de poder renovar su espíritu y entender que quizás lo están haciendo mal y en un momento son quizás los mejores predicadores, que no tienen que hablar mucho, que se levantan el dedo y la gente cae. ¿No le pasó a usted? Usted me comentó A ahorita mí que le sí, pasó me ha eso. pasado, me ha sucedido. Yo no Pero me, eso fue Dios que lo tocó, no usted amén. usó su fuerza A mí no para... me gusta ponerle la mano a la persona. Y si Amén. lo hago, tengo que hacerlo con mucho respeto. Y me gusta que cuando voy pasando la mano, si la voy a llevar, que la persona caiga antes de que, si es que debe caer. No es obligatorio. Para Dios ministrar a una persona, no tiene que tumbarlo al suelo. Tampoco cuando una persona cae al suelo, no quiere decir que tengas a Dios, ni quiere decir que sea el demonio que esté en él. Amén. La persona cae porque quizá Dios lo permite, porque cualquier situación puede darse en la persona en ese momento. Amén. Entonces, ya saliendo del tema, porque si nos llevamos, Es muy largo el tema. es muy largo, es muy extenso. Lo que le quería preguntar, que no me quedó muy claro ahorita, por eso le pregunto realmente. Porque en la Biblia solamente se menciona
la edad del hombre. Se dice, el hombre murió en tal edad o vivió tantos años y la mujer no se menciona, su edad no se menciona. Bueno, en la ley se contaban los hombres. O sea que eso fue Dios que lo creó. Es decir, era un asunto con la ley. Se contaba, los hombres era lo que se contaban. Y cuando tú escuchas decir que quizá Matusalén duró 950 años. Pero era... no habla de la mujer duró tanto y tantos años, o No, nació en tal año. pero habla también, lo que quizá no te diga tanto, pero que recuerda que cuando Abraham le hace reverencia a los ángeles, la Biblia dice que Sara era vieja, aunque no especifica los años, y los dos eran viejos, dice Pero la no Biblia. dice la edad de Sara. En la Biblia está la edad, aunque no se narra quizá de esa manera, pero sí aparece en un momento. Pero solamente se narra la del hombre. La del hombre se narra más, porque era el que se contaba, el hombre. Por eso hay una palabra en la Biblia donde dice donde que excluían a la mujer. sí, que Jesús apareció con 5 pececitos, los panecillos y que comieron tanto. Pero dice que se contaban los hombres solamente. Igual que el asunto de Pedro, cuando de su primer mensaje, 3,000 y pico convertidos, contaron solamente los hombres y eran la ley. Pero ahora Jesús llega a nosotros y vivimos sobre esa gracia o bajo esa gracia y ahora somos todos contados. Amén. Gracias a Jesús. Que quitó esa ley. Quitó la ley. Porque Dios crea, quita y pone. Así mismo es. Hablando de mujer, ya que la mujer se menciona en la Biblia y no se menciona su edad, las personas comentan o creen, o no comentan, dicen que antes de Eva hubo una mujer que no se menciona en la Biblia. Porque esa mujer no se menciona. ¿Cuál era esa mujer? Bueno, yo no tengo entendido de esa mujer porque... O sea, que antes de Eva hubo una que no se adaptó a lo que Dios dictó y que... La Biblia no he escuchado en ningún momento que la Biblia dice de eso. La Biblia sí yo sé que dice que varón y hembra Dios los creó. Y habla de la varona y del varón y dice que la varona era Eva. No menciona en ningún momento, siento que hace esa narración de cuál era esa otra Pero mujer. personas narran que existe una mujer Que antes de Eva. Lo que no está en que, la Biblia no es de Dios. que supuestamente No importa que yo salga narrando cualquier historia, lo que yo, por eso me gusta predicar sobre la Biblia, predicar lo que está en la Biblia, no narrar lo que yo creo. El hombre puede tener sentimiento y puede tener un gran conocimiento, pero si no tiene una base bíblica, su fundamento queda en el aire. Sí. Entonces usted cree que no hubo una mujer antes de Eva. No creo eso. Se llamaba Lilith, supuestamente. Uh-huh. O eso lo ha creado la persona, por buscar cámara. Bueno, yo creo en que Eva existió y existió Adán. En ellos sí yo sé, porque eso está en la Biblia. Ahora, está en la Biblia que ellos tuvieron hijos, ¿verdad? Sí. Y que esos hijos tuvieron hijos con sus hermanos, porque no existían más, solamente eran ellos dos, ¿verdad? Me imagino. Entonces, ¿por qué ahora le llaman, cómo le llaman cuando, si eso se usaba antes, y ahora si yo tengo un hijo con un primo, eso es pecado? Si antes la Biblia lo usaba. Bueno, lo que pasa es que la Biblia no te narra de que los hijos de Eva se casaron con las primas y los hijos de los hermanos. ¿Y con quién se casaron esa gente? Si la Biblia dice que hubo una situación que se dio entre Caín y Abel y que Caín es el que mata a Abel y dice la palabra que Dios puso a Caín a andar errante. También habla en otro punto, dice que los hijos de Dios se acercaron y se fijaron en las hijas de los hombres. Eso es algo muy profundo y hay que tener mucho cuidado para hablar de eso. Dice que los hijos de Dios se fijaron en los hijos de los hombres. Pero si nada más eran dos personas. Había más personas porque Adán y Eva no tuvieron 2 hijos solamente, tuvieron varios.
O sea, que los hermanos tuvieron un hijo con los hermanos. Hay muchas posibilidades que pudo darse. Porque si Dios en ese momento nada más creó a Adán y a Eva, Ujú. con quien tuvieron hijos, esos hijos de Adán. Es difícil, un poquito cuesta arriba, pero Sí, porque supuestamente la Biblia dice que Dios creó a Eva de Adán. Pero ellos siguieron multiplicando. ¿Cómo se multiplicaron esas personas? recuérdate también que una tercera parte de los ángeles fueron expulsados de la presencia de Dios. O sea, que Y esos que ángeles ellos tuvieron hijos con los hijos puede de ser Eva. que se llegaron a fijar. La Biblia habla cuando lo dice la Biblia que eran ángeles